Lingotes de oro, pagos de hipotecas y autos podrían costarle al senador demócrata Bob Menéndez su libertad. En el juicio de sobornos y corrupción en su contra, el jurado ya alcanzó un veredicto. Catalogan a J.D. Vance como el clon de Trump, pero en temas de inmigración, ¿comparten las mismas políticas de cero tolerancia? Varios programas migratorios podrían estar en riesgo si el dúo republicano llega al poder. Más de 500,000 de hogares sin electricidad, pasajeros atrapados en el aeropuerto y comunidades destruidas. Fuertes tormentas y tornados dejan un saldo mortal y devastación extrema a su paso por el Medio Oeste. Un espectáculo cósmico iluminará el cielo. Parecen estrellas fugaces, pero en realidad es la lluvia de meteoritos más esperada del año. Le decimos cómo y cuándo verla. Así comienza su noticiero Estrella TV. Muy buenas tardes y así comenzamos su noticiero Estrella TV. Les saluda Nurmila y gracias por su compañía. Vamos a iniciar directamente en Nueva York, donde hace unas horas el senador demócrata por Nueva Jersey, Bob Menéndez, fue declarado culpable de todos los cargos en el juicio por corrupción y sobornos. A pesar del veredicto, Menéndez salió del tribunal defendiendo su inocencia. En Nueva York, Ángela González nos tiene más detalles. El senador por Nueva Jersey y ex líder del Comité de Relaciones Internacionales del Senado, Bob Menéndez, de 70 años, fue hallado culpable de 16 cargos por aceptar sobornos en efectivo, un auto de lujo y lingotes de oro, actuar como un agente extranjero a favor de gobiernos como el de Egipto, al proveer información de la embajada estadounidense en El Cairo y obstruir la justicia y beneficiar empresarios egipcios. 12 jurados civiles emitieron su veredicto de culpabilidad luego de 13 horas de deliberaciones en el juicio en su contra que se llevó a cabo en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan. Menéndez se defendió a su salida del tribunal. I have every faith that the law and the facts did not sustain that decision and that we will be successful upon appeal. I have never violated my public oath. I have never been anything but a patriot of my country and for my country. I have never, ever been a foreign agent. The decision rendered by the jury today would put at risk every member of the United States Senate. Miembros demócratas del Senado, como el líder de la mayoría, Chuck Schumer, urgieron a su renuncia inmediata. El fiscal del caso, Damian Williams, dijo que el senador usó la política para beneficiarse económicamente. Dollars and bribe in the form of cash, gold bars, Mercedes-Benz. This wasn't politics as usual. This was politics for profit. And now that a jury has convicted Bob Menéndez, his years of selling his office to the highest bidder have finally come to an end. La defensa de Menéndez dijo que apelarán el veredicto de todas las formas posibles y aún no está claro si el senador podría quedar privado de su libertad una vez se le dicte sentencia. El juicio a su esposa Nadine Menéndez, quien fue acusada por separado, quedó pospuesto indefinidamente mientras se recupera de una cirugía de cáncer de seno. Este es el segundo juicio a Bob Menéndez por corrupción. En 2017, el jurado no pudo alcanzar un veredicto unánime. El senador deberá regresar a este Tribunal Federal de Manhattan para su audiencia de sentencia programada para el próximo 29 de octubre. Él podría enfrentar una condena de 20 años en prisión. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Muchas gracias, Ángela. Y a solo 2 días de sobrevivir un intento de asesinato y con un vendaje en la oreja, el expresidente Donald Trump fue recibido como héroe la noche del lunes. Esto durante la Convención Nacional Republicana. A pesar de que Trump no pronunciará su discurso hasta el jueves, hay muchísimos temas importantes que se tocarán en el evento en el transcurso de la semana. Y cada día esta convención se enfoca en un tema diferente que titulan con un juego de palabras relacionado al lema del expresidente Trump, que es Make America Great Again, o en español, hacer que Estados Unidos sea grandioso de nuevo. Este mismo martes el leitmotiv es hacer que Estados Unidos sea seguro de nuevo. El tema de la inmigración es, y para saber más sobre la agenda de hoy, las principales oradores, tenemos en este momento en Milwaukee a nuestra corresponsal Claudia Cisneros. Claudia, muy buenas tardes. Adelante, te paso la palabra. Buenas tardes, Nur. Efectivamente, este es el segundo día de la Convención Nacional Republicana y se va a llevar a cabo ya en solo 30 minutos. Inicia la tercera sesión oficial. Puedes ver detrás mío la cantidad de gente que se está movilizando a la espera de que les abran las puertas para iniciar esta tercera sesión oficial en la que, como bien has indicado, el tema central de hoy es el tema de la seguridad. Entre los temas que se van a tratar
está, por supuesto, la ola delictiva, también temas que tienen que ver con la epidemia del fentanilo y sobre todo un tema que, por supuesto, importa mucho a nuestra audiencia, que es el tema de inmigración y de la seguridad fronteriza. En ese sentido, Nur, te cuento que hay una serie de oradores que se esperan para hoy que van a estar abordando esos temas. Hay algunos oradores bastante particulares y bastante polémicos, como por ejemplo va a estar el polémico gobernador de la Florida, Ron DeSantis, quien como sabemos fue un rival del expresidente Trump en las primarias, pero también va a estar personas como por ejemplo el senador de la Florida, Marco Rubio, que hace solo unas horas era un posible candidato a la plancha vicepresidencial de Donald Trump y fue descartado, pero sobre todo a quien se espera con mayor intriga y expectativa es a Nikki Haley. Ella, como recordaremos, ex embajadora ante las Naciones Unidas, fue también una rival en las primarias contra Donald Trump y tuvieron, por lo menos ella tuvo algunas frases bastante altisonantes contra Donald Trump. Es considerada una moderada dentro del Partido Republicano y tardó un poco en dar su apoyo y su voto a Donald Trump luego de salirse de la carrera de las primarias. Ella no estaba invitada, Nur, antes de que ocurriera el atentado contra Donald Trump el día sábado. No figuraba como parte de las oradoras y, sin embargo, horas después de ese atentado se supo que ella estaría en la Convención Nacional Republicana y hoy es uno de los discursos más esperados, el de Nikki Haley. Excelente, Claudia. ¿Tenemos alguna manera de calibrar cómo se ha sentido el nombramiento de la fórmula vicepresidencial de J.D. Vance el día de ayer? ¿Cómo se siente el clima en este momento? Bueno, por aquí muchísimo apoyo. Hay, de hecho, algunas personas que tenían algunas reticencias porque, como recordarás, J.D. Vance antes fue un crítico acérrimo de Donald Trump, tuvo frases muy duras en contra de él, hasta que luego, como dicen ya algunos, ganó la confianza, ¿no?, de Trump y es ahora uno de sus más cercanos colaboradores. Pero lo que hemos podido recoger de todos es que, en definitiva, ellos van a estar detrás de lo que Trump elija y van a apoyar a quien Trump ha elegido. Sobre el tema rápidamente de la inmigración, solamente contarte que se esperan unas protestas ahora a partir de las 5 de la tarde y vamos a estar atentos para poder llevarles esa información también. Excelente, Claudia. Muchísimas gracias por este reporte. Con esto me despido y que sigan disfrutando de esta convención republicana. Después nos conectamos para más información. Bueno, y con la elección del senador J.D. Vance como compañero de fórmula, expertos afirman que Donald Trump refuerza sus promesas de restringir y hasta criminalizar la inmigración irregular. En Washington, D.C., Alfredo Miranda nos explica cuál es la perspectiva migratoria del candidato republicano a la vicepresidencia. Tras la nominación del senador J.D. Vance como candidato vicepresidencial republicano, resurge su postura como un crítico de la política migratoria del presidente Biden, a quien responsabiliza por el problema en la frontera. Sabemos que el historial del senador Vance en cuestiones migratorias es igual al que Trump, o sea, está muy alineado a esta retórica a inmigrantes. Él ha dicho en el pasado que necesitan deportar a cada persona que invadió nuestro país ilegalmente. Después de que la administración Biden ampliara el programa de parol humanitario en enero del 2023 para agregar a Cuba, Haití y Nicaragua, Vance y un congresista enviaron una dura carta al secretario Alejandro Mayorkas. Desde el día en que asumieron el cargo, el presidente Biden y el secretario Mayorkas han erosionado deliberada y maliciosamente la seguridad fronteriza de nuestra nación, dice parte de la carta. Su posición antiinmigrante habría sido coronada con la nominación vicepresidencial. Ha escogido a alguien que le demuestra a la base de MAGA de que él está serio en su compromiso de su retórica migratoria que ha puesto en estos momentos. Yo creo que eso es preocupante para lo que se viene si él llega a ganar la presidencia. Recientemente, Vance y el senador republicano John Thune pidieron a Mayorkas suspender cualquier caso nuevo de lo que ellos llaman amnistía a los procesos de asilo cerrados administrativamente, una autoridad que ejercieron durante décadas los jueces de inmigración para cerrar casos de inmigrantes que llevan mucho tiempo en Estados Unidos. Ha catalogado como políticas de puertas abiertas
a las acciones del gobierno Biden-Harris, cuando sabemos que hay acciones ejecutivas contundentes que han aliviado, ¿no?, y han proveído caminos en este tema migratorio. En partes del proyecto 2025 de la extrema derecha republicana menciona la toma del poder a partir de lealtades al Ejecutivo. La nominación de Vance estaría sentando las bases antiinmigrantes a largo plazo. Hay personas alrededor que si quieren ver este movimiento sobrevivir más allá de la persona que es Trump. Y yo creo que están sentando las bases a diferentes partes del gobierno para que se extienda. Por lo tanto, yo creo que esto es los pasos hacia el futuro más allá de la presidencia de Trump. La postura antiinmigrante de Vance le añade mayor capital a la retórica de deportación masiva de Donald Trump. Donald Trump en cuestión migratoria ha escogido a un aliado y una persona que pueda defender sus posturas antiinmigrantes. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Gracias, Alfredo. Y en medio del debate que viven los demócratas sobre la capacidad del presidente Biden para gobernar en un segundo mandato, un legislador demócrata está circulando una carta pidiendo que se posponga la votación para nominar a Biden, que se planea realizar en las próximas semanas durante la Convención Nacional Demócrata. Según el borrador de la carta obtenido por el diario Político, varios demócratas siguen preocupados por el futuro de la candidatura de Biden. Y a pocos días del intento de magnicidio del expresidente Trump sale a la luz un impactante video de los testigos. Asistentes al mitin lograron ver al sospechoso, quien se encontraba sobre un techo adyacente, y advierten a la policía al menos 86 segundos antes de que se escucharan disparos. Esta evidencia ha presionado al servicio secreto para explicar la importante falla en la seguridad del evento que pudo haber evitado este mismo incidente. De hecho, la inteligencia estadounidense detectó recientemente un complot iraní contra el expresidente Donald Trump y, sin embargo, no han encontrado ningún vínculo entre la amenaza iraní y el intento fallido de asesinar al expresidente el pasado sábado. Con esto hacemos una corta pausa, pero no se despegue porque al volver les cuento de fuertes tormentas y tornados que causan estragos en el Medio Oeste. Aquí ya dejaron un saldo mortal y cientos de miles de hogares sin electricidad. Otro estado más de la República Mexicana vota por despenalizar el aborto. Tenemos más detalles. Y en la recta final de las elecciones en Venezuela denuncian represión y detenciones arbitrarias por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Ya estamos de regreso con una serie de destructivas tormentas y tornados que azotaron el Medio Oeste ayer lunes. Desde Iowa hasta Indiana se incluyó también el área de Chicago, dejando más de 500,000 de hogares sin electricidad. Un fuerte tornado azotó la zona de Des Moines en Iowa, mientras que cientos de personas en Nashville, Illinois, fueron evacuadas por el desbordamiento de una presa. Al menos una mujer en Indiana perdió la vida luego de que un árbol cayera sobre su casa. El clima severo obligó a cientos de viajeros en el aeropuerto internacional O'Hare en Chicago a refugiarse mientras los vuelos se retrasaban y cancelaban posteriormente. El Servicio Meteorológico Nacional informó que cayeron entre 5 y 7 pulgadas de lluvia en un periodo de 8 horas. Impresionante. Vamos a pasar a más información porque el gobernador de California, Gavin Newsom, firmó una ley que prohíbe a los distritos escolares informar a los padres sobre el cambio de identificación de género de sus hijos sin el permiso de los niños. Esto con el fin de proteger a los estudiantes que viven en hogares hostiles y evitar que el personal intervenga de manera inapropiada. Con esto, California se convierte en el primer estado en implementar una ley de este tipo. Pasamos a México porque tras una votación histórica del Congreso de Puebla, se despenalizó el aborto en el estado antes de las 12 semanas de embarazo. Y esto desató una polémica fuera del Palacio de Gobierno donde se enfrentaban defensores y opositores de la medida. Vamos a ir a Ciudad de México con Víctor Blázquez para que nos muestre. En México, un estado más se sumó a la despenalización del aborto antes de las 12 semanas. Aprobado en lo general. El Congreso de Puebla avaló con 29 votos a favor y 7 en contra la interrupción voluntaria del embarazo. Hay que diferenciar promover el aborto a despenalizar el aborto. Mientras tanto, afuera del recinto legislativo local, activistas feministas y de Provida se enfrentaban a empujones. Para Nidia, hoy es un día de festejar.
Aunque la despenalización del aborto a nivel nacional va lento, después de que hace 2 años la Suprema Corte de Justicia tomara la resolución de que ninguna persona gestante o médico se le podrá castigar por abortar, lo que obliga a todos los estados a legislar en materia. Sí hay que festejar por la cuestión de la sociedad civil organizada que empuja estas iniciativas. A nivel político y a nivel legislativo, reitero, si hay un atraso, que esperemos esto ya cambie con estas, ahora sí que nuevo régimen que va a entrar. En contraste, también hay argumentos para defender la vida y que el aborto legal deje de avanzar por el país. Las mujeres de Puebla nos unimos para alzar nuestras voces en defensa de la vida desde su concepción. No queremos que se despenalice el aborto en nuestro estado. Con la despenalización del aborto en el estado de Puebla antes de las 12 semanas, ya son 14 las entidades federativas de 32 que hay en la República Mexicana en las que es legal esta práctica. En Ciudad de México, Víctor Velázquez, Noticias, Estrella TV. Y a 13 días de las elecciones presidenciales en Venezuela, la oposición denuncia el aumento de detenciones arbitrarias. Al menos 71 opositores han sido detenidos y varios negocios han sido clausurados luego de que atendieran o trabajaran con líderes antichavistas. En especial el candidato Edmundo González y su compañera de campaña María Corina Machado. Entre los detenidos se encuentra el cantante Willy Álvarez, quien les compuso una canción para su campaña. En El Salvador surgen cifras alarmantes de niños torturados bajo el régimen de excepción del presidente Nayib Bukele. La organización de derechos humanos Human Rights Watch informó que más de 60 niños han sido detenidos arbitrariamente, torturados, golpeados y hasta obligados a hacer declaraciones falsas. La semana pasada, otra organización de derechos humanos informó que al menos 265 personas han muerto en las cárceles, incluidos 4 bebés. ¡Qué horror! Por su parte, el gobierno salvadoreño aún no se pronuncia al respecto. Hacemos otra pausa, pero no se despegue. En minutos llega uno de los espectáculos estelares más esperados del año, que a simple vista usted podría apreciar. Y una de las tribus más aisladas del mundo está siendo empujada a salir de territorio. Las razones y las imágenes en minutos. Continuamos con más y ponga mucha atención en el cielo porque podría presenciar el fenómeno Perseidas o las llamadas lágrimas de San Lorenzo. Esto es una lluvia de meteoritos que sucede anualmente entre julio y agosto. En Miami, Florida, Anthony Belchi nos tiene detalles de cuándo y cómo verla. Si miran al cielo esta noche es posible que observen un nuevo espectáculo estelar. Se trata de la lluvia de meteoritos. Ya ha empezado la temporada y se alargará hasta finales de agosto. Los expertos astronómicos aseguran que es uno de los fenómenos más maravillosos que se pueden observar desde la Tierra. Un fenómeno muy interesante. Ven lo que se llaman estrellas fugaces, que no son estrellas, son pedacitos de unos pocos gramos de material de roca que se va desintegrando en la atmósfera y bien interesante. Es uno de los fenómenos más esperados del año y hay un día particularmente especial. Es la noche de las Perseidas y su punto máximo tendrá lugar en la medianoche del 11 al 12 de agosto. Ocurre anualmente porque tiene que ver con la rotación de la Tierra. Cuando la Tierra cruza la órbita de cometas, cuando los cometas llegan cerca del Sol, el Sol hace que el hielo de los cometas se evapore. En la noche del 11 de agosto, cuando empiece a oscurecer y durante 8 horas, aquellos que vivan en zonas del noreste de Estados Unidos van a ser unos auténticos privilegiados porque van a poder ver esta lluvia de meteoritos como ya se ha visto en otros puntos del planeta en el pasado. Es básicamente una explosión de luces que atraviesan el cielo nocturno. Son pedazos de asteroides que están chocando contra la atmósfera. Es habitual que a los meteoritos se les llame también estrellas fugaces, pero en realidad no es así. Son escombros espaciales que se queman al entrar en la atmósfera. El polvo y la roca que están dentro se desprenden. Muchos de ellos siguen el cometa, pero parte de eso se queda como basura en la órbita. Cuando la Tierra pasa por esa órbita, toda esa basura, entre comillas, estelar, que no es basura, es el resto del sistema solar, entran en la atmósfera y entonces se queman en la atmósfera. Solo hace falta un requisito para observar esta lluvia de meteoritos y es que el cielo esté bastante despejado, algo que por ahora es difícil de predecir. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias de Estrella TV.
Para eso hay que manejar a los alrededores, a las afueras de la ciudad, para que estas luces no interfieran con esta belleza de lluvia de meteoritos. Seguimos con el intento de asesinato del expresidente Donald Trump, que ha desatado una nueva tendencia en tatuajes. En Orlando, Florida, una artista llamada Nikki Seven confiesa que creó el tatuaje para un cliente que muestra al candidato republicano con el puño levantado en alto después de que una bala le dejara la oreja herida y la cara ensangrentada. Otro tatuador tuvo un enfoque diferente con una imagen de contorno negro y con rojo, con las líneas de sangre y la palabra lucha. Vea pues. Y una solitaria tribu en Perú ya ha sido avistada con más frecuencia ante la presencia de madereros. La tribu de indígenas Machicopiro es una de las más alejadas e incomunicadas del mundo que habitan en la Amazonía en estos momentos. Los indígenas han tenido que salir de la selva tropical a buscar alimento y también para alejarse de la presencia de madereros que tienen concesiones a solo kilómetros de donde están habitando. Y con eso llegamos al final de su noticiero. Los esperamos mañana con más información. Yo soy Nurmila y que sigan disfrutando de su tarde de martes. Nos vemos.